Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tu vida está reflejando la voluntad de Dios? En otras palabras, ¿estás haciendo las cosas que Dios te ha llamado y mandado a hacer? Una persona que verdaderamente es creyente, que ha recibido la luz de la verdad de Dios, que está en una relación de pacto con el Mesías, su vida, en su mayor parte, reflejará obediencia a las instrucciones y a las palabras de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo a la primera epístola de Juan. Estamos listos para el capítulo 2, versículo 1. En este primer versículo, vamos a ver cuál debería ser la experiencia normal de un discípulo del Mesías. Y digo normal porque esto es lo que Dios espera. Así es como se comportan los creyentes. Pero como vamos a ver, esto se refiere solo a la gran mayoría de las veces. Mas, sin embargo, siempre hay una excepción. Noten lo que dice el versículo 1. Juan dice, hijos e hijas. Es una palabra griega neutral que no hace distinción de género. Si tu Biblia dice hijos o hijitos, no está traduciendo la palabra correctamente. Esta es una palabra que habla de un vínculo familiar. Es una palabra de gran afecto, amor y comunión. Por lo tanto, Juan, el que escribió esta epístola, está escribiendo con gran amor, con gran preocupación, y les habla como un líder que se dirige a personas que ama significativamente, a personas por quienes quiere únicamente el bien. Y escribe aquí, hijos e hijas, estas cosas les escribo con el fin de que no pequen. Eso es lo normal. Un creyente, alguien que ha sido traído a la familia de Dios, no debería pecar. Y esta revelación, lo que Juan está enseñando, pero en un sentido general, la revelación de Dios, la palabra de Dios, nos enseña a cómo obedecer, cómo cumplir la voluntad de Dios. Así que dice, hijos e hijas, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, entonces no está diciendo que para ser un verdadero creyente debas vivir una vida perfecta y que nunca peques. No, hay momentos en los que pecamos, pero el pecado no debería caracterizar nuestra vida. Nuestra vida no debería estar llena de pecado. Eso debería ser la excepción y no la norma. Pero dice aquí, y estas son buenas noticias, y si alguno peca, tenemos, ¿quiénes? Nosotros, los creyentes, quienes tenemos una relación de nuevo pacto con Dios. Si alguno peca, dice, tenemos, y esta es una palabra para un abogado. Es una palabra que se refiere a un defensor, alguien que nos representa. Y por supuesto, este que nos representa es también, y esto es lo maravilloso, es el Mesías. Él es el abogado defensor, pero también es el juez. La Escritura dice que todos los asuntos de juicio, Dios el Padre se los ha dado a su Hijo. Así que podemos tener, como hablamos la semana pasada, podemos tener seguridad. Podemos tener la confianza de que nuestros pecados han sido perdonados. Y si alguno peca, tenemos un abogado
con el Padre. ¿Quién será? El Mesías Yeshua, el justo y recto. Todas sus acciones son justas y Él aseguró la justicia para nosotros. La semana pasada, en este primer capítulo, mencioné que había una intimidad perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo. Nunca hubo un momento en que no estuvieran juntos. Hablamos de cómo Juan en su Evangelio, el mismo Juan, escribió en su Evangelio que Él, hablando de Yeshua, y Dios Padre son uno. Si me has visto a mí, has visto al Padre, dice Yeshua, porque mi Padre y yo somos uno. Pero hubo un momento de separación momentánea, cuando el Mesías se hizo pecado por nosotros. Recordamos que nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Cuándo? Cuando fue a la cruz. Él se hizo pecado. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él pagó la penalidad. Pero de la misma manera en que esa pecaminosidad, que es nuestra pecaminosidad, de la misma forma que nuestro pecado fue cargado sobre Él, su justicia, que jamás pecó, su justicia fue puesta sobre nosotros. Él es perfectamente justo y recto. Y por lo tanto, ya que su justicia es imputada a nosotros desde Él, podemos tener seguridad. Y por eso vemos que aquí este abogado, que habla en nuestro favor, dice que este es el Mesías Yeshua, el justo. ¿Y qué fue lo que aseguró Él para nosotros? Bueno, es una palabra importante. Si tu Biblia dice expiación, no es la palabra griega para expiación. Es algo mejor que la expiación. Hay Biblias que dirán propiciación. Ahora, propiciación no solo cubre el pecado, que es lo que hace la expiación. Lo cubre, pero todavía está allí. Y el juicio aún está en la ecuación. Mientras que esté cubierto, el juicio se pospone. Pero cuando se descubre, el juicio viene. No pasa así con la propiciación. La propiciación es un tipo de redención, un sinónimo de ese concepto, que no solo cubre el pecado, sino que lo borra, lo aniquila, lo destruye. Así que ya no hay más pecado que pueda ser cargado a nuestra cuenta. Así que la buena noticia es esta. Él es nuestro abogado porque Él hizo la obra de propiciación. Él nos redimió de todos nuestros pecados. Noten lo que dice el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y luego dice algo maravilloso. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados, y esta es la implicación, del mundo entero. ¿Qué nos dice esto? No hay otra forma de entenderlo. La muerte del Mesías no fue una expiación limitada como algunos enseñan. De hecho, es inapropiado considerar la obra del Mesías como una expiación. Va mucho más allá de eso. Es una obra de redención. Y esa obra de redención no fue limitada de ninguna manera. Fue completa. Su obra cumplió enteramente lo que Dios quería. La Escritura dice en Juan 3:16, que también es del mismo autor, que de tal manera amó Dios al mundo. No solo a parte del mundo, no solo a algunos elegidos, sino que Dios amó a todos los seres humanos. Y los amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, y allí está la clave, el creer, basta para recibir esa propiciación, esa redención. Pero la obra tiene el poder de perdonar todos los pecados del mundo, todos. Así que si estás en una congregación que enseña una expiación limitada con respecto al Mesías, que Él solo murió por los elegidos, si nos basamos en este versículo y en otros,
Es una doctrina antibíblica y no es una posición teológica verdadera, es falsa. Una vez más. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los pecados nuestros, sino también por los del mundo entero. Verso 3. Y en esto sabemos que lo hemos conocido a Él. Bien, esta palabra para conocer algo se repite. Y es muy importante. Cuando habla de conocerlo a Él, está en tiempo perfecto, lo que significa que lo hemos conocido en el pasado, lo conocemos hoy y ese conocimiento continuará en el futuro. Entonces, si alguien dice, lo he conocido a Él, si este es el caso, noten lo que dice. Sus mandamientos debe guardar. Existe una evidencia, un testimonio de cuando uno realmente conoce al Mesías. Los que conocen al Mesías desearán guardar sus instrucciones, sus mandamientos, su revelación para nosotros. En otras palabras, vamos a querer por nuestra nueva creación, esta regeneración, somos una nueva persona, nacidos de nuevo, y en esa nueva naturaleza desearemos obedecer y guardar sus mandamientos. Verso 4. El que dice, lo he conocido, lo que significa lo conocí en el pasado, lo conozco ahora y lo conoceré por siempre, pero dice que no guarda sus mandamientos, él no quiere hacerlo, no está interesado, no está comprometido con eso, él no los guarda. Dice, este es un mentiroso y en él la verdad no está. Noten la conexión aquí. Juan escribe de una manera muy específica. Él escribe para decirnos que hay una conexión entre recibir la verdad y esa verdad te va a dar un deseo, te dará una carga, te hará sentir el compromiso de obedecer. Insisto, esto es la norma. Esta es la experiencia predominante. Habrá momentos en los que, lamentablemente, alguien se desviará por un momento y pueda pecar, cometa algún acto de desobediencia. Sí, seguimos siendo humanos. Pero a medida que crecemos y maduramos, eso debería ser cada vez menos y menos la realidad de nuestra vida. Debería ser la excepción en nuestra vida. Y no la regla, no la norma. Esto es lo que encontramos aquí. La verdad de Dios hace una diferencia. Ese mensaje del que hablamos la semana pasada, que fue proclamado, hace una diferencia, produce un cambio divino, que se manifiesta a través de la obediencia al guardar sus mandamientos. Déjame simplemente agregar que el mandamiento que será reconocido aquí está arraigado en la Torá. Aquellos que enseñan que el Mesías dio un conjunto totalmente diferente de mandamientos y que todos los del Antiguo Testamento han sido abolidos, ya no son importantes, no son para nosotros. Solo tenemos un puñado de mandamientos nuevos. Eso es una falsa doctrina. Noten lo que hará la Escritura. Y cuando miramos todas las Escrituras, y aquí puedo decir todo el Nuevo Testamento, veremos que esta verdad que voy a compartir ahora está respaldada, está validada. Continuemos. Pasemos por favor al verso 5. Pero quien quiera, dice, que guarda su palabra verdaderamente, en este está el amor de Dios. Y el amor de Dios se perfecciona, es decir, el amor de Dios opera y lleva hasta la conclusión lo que Dios desea para esa persona. Él manifestará el final, los resultados que Dios quiere. De nuevo, verso 5. Y quien quiera que guarde su palabra, verdaderamente en el que la guarda, el amor de Dios es perfeccionado. Vemos algo. Vemos una conexión entre el amor y los mandamientos. Eso no debería sorprendernos. Si te preguntara, ¿qué dijo el Mesías que era el mandamiento más grande? Todos lo saben.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Y cuál es el mandamiento semejante que expresa ese amor que tenemos por Dios Padre con todo nuestro ser? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuérdalo, porque Pablo, en su carta a los Gálatas, afirma que toda la Torá se resume en una frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto caracteriza, personifica en acción lo que contiene la Torá: amor. Amor por los demás, y esa motivación para amar a los demás surge de haber experimentado el amor de Dios y que lo amemos a Él. Como dice el Mesías en Mateo, demostramos nuestro amor por Dios amando al más pequeño de nuestros hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, volviendo acá, vemos que el amor de Dios es perfeccionado, se completa, produce el resultado final y luego escribe en la segunda parte del verso 5, en Él, o en esto, sabemos que estamos en Él. O sea, este hecho lo confirma, lo manifiesta. El hecho de que el amor de Dios está siendo perfeccionado en nuestra vida, que caminamos en obediencia a sus instrucciones, sus palabras, sus mandamientos. Dice, en esto sabemos que en Él estamos. Eso manifiesta esa realidad de nuestra relación con el Dios viviente a través del Mesías. Verso 6. El que dice que en Él. Quiero enfatizar que esta carta de Juan suena un poquito entrecortada en nuestra traducción, no así en griego. Leemos: el que dice que en Él, es decir, que permanece en Él, que tiene una relación de pacto con Él. Si alguien dice eso, luego continúa diciendo, tal persona, mira el verso 6, tal persona debe permanecer, es decir, permanecer en esa condición. ¿Y cómo lo hace? Dice, así como aquel, ¿quién es aquel? El Mesías. Así como aquel camina, también él debe caminar. ¿Qué significa eso? Significa que debe haber una similitud, debe haber consistencia. Al observar cómo vivió el Mesías, cuando se hizo carne, nosotros debemos imitarlo, ser como él, hacer las cosas que él hizo. ¿Y qué fue lo que él no hizo? Él no pecó. Lo hemos mencionado varias veces. Él estaba sin pecado. ¿Qué significa eso? Que nunca violó los mandamientos de Dios. Él vino, se vistió de carne humana y se sometió perfectamente a los mandamientos de Moisés. Y los mandamientos de Moisés, incluso en esta época en la que estamos hoy, aún nos dan el marco para saber qué es justo y por ende saber qué es injusto. Te prometo esto. Cuando pones a un lado los mandamientos de Moisés y dices que ya no son importantes, poco a poco el pecado se manifestará en tu vida. ¿Qué enseña Pablo en su carta a los romanos? Pablo le escribe a creyentes y les dice que el propósito de la ley, y hay varios propósitos, pero él dice que el propósito principal para nosotros es que el pecado aún se puede identificar cuando violamos la ley. Es decir, la Torá aún tiene el propósito de manifestar el pecado en nuestra vida. Es cuando estudio cada uno de estos mandamientos bajo la dirección del Espíritu Santo, observando esa ley, ese mandamiento que Moisés escribió, que recibió de Dios el Padre, que Dios escribió con el dedo de Dios, según las Escrituras. Cuando estudio esos mandamientos, se manifiestan áreas en mi vida que no son agradables a Dios. Y eso me lleva a caminar por fe y no por vista, no en la carne. Una vez más, mira el texto. Dice el verso 6, el que dice que en Él, que está en Él, debe permanecer tal como aquel caminó. También así Él debe caminar. Así que el estilo de vida es importante. ¿Somos salvos por nuestro estilo de vida? ¿Por la obediencia?
Claro que no. Pero habiendo sido salvos, nuestro estilo de vida demostrará nuestra relación con Él. Brindará la evidencia de si estamos realmente en Él o no. Quiero decirles que teológicamente, y estoy hablando de muchos pasajes diferentes que encontramos en el Nuevo Pacto, principalmente aquellos escritos por Pablo, Pablo revela cuántos beneficios maravillosos hay por estar en el Mesías. Una y otra vez él usa este término, en el Mesías, y hay muchísimas cosas maravillosas que vienen como resultado de estar en él. Mira ahora el verso 7. Dice: hermanos. Y esto significa hermanos y hermanas. Tanto en hebreo como en griego, muchas veces el plural masculino implica tanto a solo hombres como a un grupo mixto de hombres y mujeres por igual. Leemos: hermanos. Muchos dirían hermanos y hermanas en Cristo. Y les dice: no les escribo un mandamiento nuevo. Yo subrayaría eso porque es importante. Aquellos que enseñan, bueno, debemos desconectarnos de los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Juan aquí? No hagan eso. Es una falsa doctrina, es peligrosa. Y vamos a entender una maravillosa conclusión en un momento sobre ser creyentes del nuevo pacto, dotados con el Espíritu Santo, ese Espíritu que mora en nuestra vida y lo que Él hace y los cambios que Él trae a nuestro ser. Mire de nuevo el verso 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual tienen desde el principio. Es decir, desde el principio de la revelación de Dios al hombre. Así que dice, no es un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo el que os escribo, uno que han tenido desde el principio. Dice, el mandamiento antiguo es la palabra. Esto puede significar esta revelación que habéis escuchado desde el principio. Ahora, si han venido prestando atención, deben haber visto al menos 3 veces, desde que comenzamos nuestro estudio del libro de Primera de Juan, un énfasis dentro de los versos en cuanto al principio. Y el principio habla de la revelación de Dios al hombre, que revela su propósito. Así que se remonta a algo que está antes de la predicación del Evangelio, antes del ministerio terrenal del Mesías, y habla del objetivo de Dios. Entonces leemos aquí, que ustedes han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio, y noten lo que hace el verso 8. Él acaba de decirnos 2 veces que no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo, que han tenido desde el principio. Y repito, no es nuevo. Pero, ¿qué hará aquí en el verso 8? Él dirá algo que puede sorprendernos. Dice, de nuevo, un mandamiento nuevo les escribo a ustedes. Un momento. ¿No acaba de decir que no es un mandamiento nuevo y ahora dice que es un mandamiento nuevo? ¿No eso es un conflicto? ¿No es contradictorio? Pues no lo es. No es ni conflictivo ni contradictorio cuando entiende su intención. Lo que está diciendo es esto. Es solo a través del ministerio del Mesías Yeshua que podemos tomar estos mandamientos antiguos y convertirlos en nuevos. Es solo a través, y esto es grande, es solo a través de ser una nueva creación en el Mesías, teniendo su Espíritu morando en ti, el Espíritu Santo, que Él puede tomar esa ley antigua que erróneamente muchos pensaron que estaba desactualizada, inútil, que no es para nosotros, que fue eliminada, y convertirla en un mandamiento nuevo, es decir, que solo nosotros, que caminamos en el Espíritu, tenemos el poder, el potencial para cumplir con la justicia de la ley, como dice Pablo en Romanos 8:4. Así que es a través de esta nueva creación en la que nos convertimos mediante la fe,
mediante ese mensaje, mediante lo que hizo el Mesías por su redención, que podemos tomar lo antiguo y convertirlo en nuevo. Y esa palabra nuevo se relaciona con el reino. Esto convierte al mandamiento antiguo en un nuevo pacto, en una nueva experiencia de reino. Dice, de nuevo, un mandamiento nuevo les escribo, el cual es verdadero, y aquí está, ¿es verdadero cómo? En Él. Y la implicación es únicamente en Él y en ustedes. Ahora, ¿por qué únicamente en Él? Porque cuando estamos en Él y solo en Él, es que tenemos el potencial de tomar ese mandamiento del Antiguo Testamento y aplicarlo bajo la dirección del Espíritu Santo para convertirlo en algo que se relaciona y manifiesta la justicia del reino de Dios. Solo un discípulo del Mesías puede hacer eso. Así que es verdadero en Él. Él siempre ha cumplido con la justicia de la ley. La mostró perfectamente. Y lo que está diciendo es esto. Nosotros, ya que estamos en Él, también este mandamiento nuevo estará en nosotros, para que podamos mostrar la justicia de la revelación de Dios mediante nuestro comportamiento. No es algo espiritual ni simbólico, no, es algo tangible. Produce la justicia de Dios que manifiesta la gloria de Dios. Así que es verdadero en Él lo vivió de esta manera, y en nosotros también debemos hacerlo. Verso 8, segunda parte. Porque la oscuridad para nosotros se ha ido, y la luz verdadera ya brilla. ¿Dónde brilla esa luz verdadera? En nuestras vidas. ¿Cómo? A través de nuestro comportamiento. Es nuestro comportamiento, y no te lo pierdas, es cuando aplicamos correctamente la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, incluida la ley mosaica. Cuando tomamos eso en serio, habiendo sido renovados en el Espíritu, caminando en la novedad de vida, caminando en la regeneración del Espíritu, solo nosotros, nadie más puede hacer esto. Solo nosotros podemos tomar toda la palabra de Dios y encontrar la relevancia que Dios puso en ese mandamiento, que puso en esa instrucción para que podamos expresar la justicia. Es para nosotros. Ese es el testimonio que tenemos, y esto es lo que dice aquí a mitad del verso 8, cuando dice, porque no hay tinieblas. ¿Por qué no? Porque la oscuridad ha desaparecido y la luz verdadera, a través de la salvación, a través de recibir el Espíritu Santo, esa luz verdadera ya brilla. Versículo 9. Aquel que está en la luz y odia a su hermano, dice aquí, está en la oscuridad hasta ahora. Entonces, aquel que dice, leámoslo de nuevo, aquel que dice que está en la luz y odia a su hermano, él no está en la luz, está en tinieblas hasta ahora. Hasta ahora no ha habido cambio en él. Pero continúa diciendo en el verso 10, aquel que ama a su hermano, este es el que de verdad está en la luz. De nuevo, verso 10. Aquel que ama a su hermano en la luz, que dice aquí, permanece. Y una piedra de tropiezo o una ofensa. Esta palabra es de la cual obtenemos el término escándalo, algo que es escandaloso, vergonzoso. Y ese comportamiento escandaloso puede ser una piedra de tropiezo, puede ofender a otros. Y lo que está diciendo aquí es esto. Leamos todo el verso. Verso 10. Aquel que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay tropiezo, nada escandaloso en él. Así que no hay nada escandaloso en él. Versículo 11. Pero muy importante, este que odia a su hermano, ¿dónde está él? Él es aquel que está en tinieblas, y en tinieblas camina. ¿Qué significa eso?
Significa que no está utilizando la verdad, no está haciéndose de la revelación de Dios, no está actuando a la luz de este mensaje que Juan dice que hemos compartido, que se nos ha revelado y que proclamamos. No, este aún está en tinieblas. Regresemos a algo que mencionamos anteriormente cuando estudiamos el capítulo 1. Habíamos hablado de que la luz produjo el orden de Dios. La luz produjo un cambio en la creación para que la creación pudiera estar en el estado que era agradable a Dios, para que Dios dijera, he aquí, es muy bueno. ¿No quieres que Dios te diga cuando te examine, he aquí, tú eres muy bueno? Buen trabajo. Estoy muy complacido contigo, mi siervo. Eso es lo que todo verdadero creyente quiere escuchar. Lo que nos está diciendo es esto. Hasta que no tomemos la luz, que es la verdad, la revelación de Dios, y la apliquemos a nuestra vida, hasta que no hagamos eso, no vamos a tener orden, que tendremos tinieblas. Esta es la conclusión. O bien estaremos caminando en la luz, guiados por la verdad de Dios, sumisos a todas sus instrucciones que encontramos, por supuesto, en la Biblia, o bien no responderemos a esa invitación, permaneceremos en tinieblas y en lugar de amar y ver ese amor perfeccionándose en nosotros, como vimos en este estudio, ¿qué pasará? Nos quedaremos en la oscuridad y la verdad no estará en nosotros y no habrá luz. Y en lugar de ver el amor perfeccionado y amar a nuestro prójimo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer justo lo que dice aquí en el verso 11. Pero, es decir, en contraste con aquel que ama a su prójimo, él dice, aquel que odia a su hermano. Ahora, este cambio de amar a tu prójimo a hermano es simplemente una forma diferente de decir lo mismo. Es muy significativo para Juan en esta sección del capítulo 2. Él está escribiendo y refiriéndose sin duda alguna al fundamento de la Torá, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Él simplemente lo hace más personal, tu hermano, con respecto al hecho de que se supone que debemos ser uno. Entonces dice, aquel que odia a su hermano está en la oscuridad y en oscuridad camina y no sabe a dónde va. ¿Qué significa eso? Bueno, si estás caminando en oscuridad, no sabes a dónde vas. Estás confundido. Y este es el resultado de la oscuridad. Conduce a la confusión en todo el sentido de la palabra. Confusión física, confusión emocional, confusión espiritual. Simplemente no vas a tener liderazgo, ni la verdad, ni una perspectiva mediante la cual puedas ejercer discernimiento, que es uno de los grandes resultados del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Él nos da discernimiento para tomar decisiones que agraden a Dios. Pero el que está en oscuridad, dice aquí, aquel que está en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas, la oscuridad, ha cegado sus ojos. Voy a cerrar con una pregunta y es esta. ¿Has elegido la oscuridad? Cuando abandonas las instrucciones de Dios, cuando abandonas los mandamientos de Dios, diciendo, no estoy interesado. Verán, como creyentes, solo nosotros tenemos el potencial por tener el beneficio de contar con el ministerio del Espíritu Santo, de tomar esa ley del antiguo pacto y darle una conexión al reino, un cumplimiento de reino. Cuando somos, ¿qué? Cuando somos guiados por el Espíritu, caminamos así de una manera que cumple la justicia de la ley. Ese es nuestro llamado que manifiesta la luz y es un poderoso testimonio. Solamente cuando tenemos, oye bien, solo cuando tenemos un testimonio así, es que podremos ser de influencia para otros y esa influencia
producirá consecuencias eternas que serán una fuente de gozo y de felicidad para siempre. Es solo con la verdad de Dios, siendo sumisos y reconociendo su autoridad, que vas a tener una vida significativa, con implicaciones eternas, que produce lo que será motivo de gozo por siempre y para siempre. Buenas noticias del apóstol Juan. Cierro con esto hasta la próxima. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.